Estamos, o vivo. Bueno, si quieren, hay dos caras que no tenían previsto ver en esta presentación de hoy, pero tiene un motivo. Así que primero que nada, les agradezco a todos su presencia. Estamos viendo que se va sumando gente, así que seguramente se sumen más durante el transcurso de la charla para analizar en este webinar junto a grandes amigos un poco lo que dejó el segundo discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa del presidente Alberto Fernández. Mi presencia y la de Daniela Prado tiene que ver con que hoy se incorpora Daniela Prado como directora senior de Asuntos Públicos. Así que queríamos aprovechar este momento también para compartirlo con todos ustedes. Si bien en estos días vamos a hacer los respectivos anuncios en medios y demás, no queríamos dejar de aprovechar esta oportunidad. Así que nuevamente, Dani, como te vengo diciendo durante todas las charlas que tuvimos hoy, bienvenida a Chica Argentina, y con muchos de los que están conectados, que son amigos y conocidos, nos iremos viendo en el transcurso de los próximos días. Así que nuevamente bienvenida y el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en Chica Argentina. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Juani, lo dejo en tus manos para que modeles esta linda charla e interesante análisis que vamos a compartir con Lore, con Adriana y con Juan. Así que todo tuyo. Bueno, gracias Marian y bienvenida Daniela de nuevo. ¿Se escucha bien ahí, no? ¿Perfecto? Bien, buenísimo. Bueno, antes que nada, bienvenidos y gracias por sumarse. Hoy un día bastante agitado después de, el discurso de Alberto Fernández, de nuestro presidente, en el inicio de sesiones ordinarias. Un discurso que, la verdad, para los que trabajamos en asuntos públicos, los que nos gusta la política, los que trabajamos en comunicación, más que interesante, que dejó muchísimo para hablar y para comentar, y la verdad que es un lujo que hoy podamos tener el panel que voy a presentar en unos segundos. Sinceramente, cuando uno piensa en el discurso del 1 de marzo y el discurso de inicio de sesiones ordinarias, formalmente, o por lo menos pareciera que formalmente es el inicio del año político, ¿no? Es donde el presidente marca el rumbo, sobre todo al sector legislativo, al poder legislativo, por dónde quiere que vaya su política y por dónde quiere apuntar, digamos, el año. Este año fue un año particular, digamos, este es el segundo discurso de Alberto Fernández, después de todo un año de pandemia, y eso no deja de ser interesante, y sobre todo después de un verano bastante movido en términos políticos, con renuncias, renuncias entre comillas, incluso de ministros, ¿no? Y no es menor un ministro de salud en medio de una pandemia. Creo que no podía dejarse de lado en este discurso, no se dejó de lado, el presidente lo mencionó, pero fuera de eso, y que ahora voy a presentar a los panelistas que van a estar ahí charlando un poco con nosotros, tratando de entender qué pasó y qué se dijo hoy y qué no se dijo también, porque en comunicación es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Me parece que a ver, el presidente intentó, y eso me gustaría también conversarlo, intentó alinear a la tropa propia, le habló más a los propios que a los ajenos, y también intentó desde la comunicación enmarcar ciertos temas que ya están dados por la agenda pública, por ejemplo, la crisis económica. Que el presidente haya mencionado al expresidente Macri y el tema de la deuda como uno de los principales temas o culpables de la situación económica que estamos viviendo hoy, no es menor, creo que marca una situación, creo que marca un encuadre que quiere dar el presidente en términos comunicacionales, y también creo que marca, y no es menor, el inicio de la campaña electoral que vamos a empezar a vivir este año y que entiendo que el gobierno se juega mucho en ese sentido, ¿no? Voy a aprovechar ahora sí para presentar y agradecer también a los tres participantes que van a estar acompañándonos. Lorena Zapata, en primer lugar, es politóloga de la UBA y periodista TEA, se dedica al periodismo, análisis y asesoramiento legislativo desde hace más de 15 años, con experiencia en sector público, privado y ONGs. Actualmente se desempeña como directora periodística de la agencia Esfera Pública. Bienvenida, Lore, gracias por participar y la verdad un placer que nos acompañes. No, por favor, el placer es mío, muchas gracias.
Juan Germano es licenciado en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, es especialista en comunicación, ha coordinado diversas campañas a nivel municipal, provincial y en países de la región, y es socio y fundador de Isonomía Consultores. Bienvenido, Juan. Gracias, Juani. Y por último, Adriana Amado Suárez es licenciada en Letras por la UBA y doctora en Ciencias Sociales de Flaxo, especialista y divulgadora de temas de comunicación pública, periodismo y medios, y como activista cívica es presidenta de Infociudadana y vicepresidenta de Poder Ciudadano. Gracias, Adri, por acompañarnos. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Y ya que te tengo acá a mano, Adri, voy a empezar con vos. Yo tengo una serie de preguntas anotadas, pero la idea es que también los participantes puedan ir haciendo sus inquietudes. Mi primera pregunta, Adri, tiene que ver más con qué significa en términos comunicacionales un discurso de este tipo, ¿no? El discurso de inicio de sesiones ordinarias, teniendo en cuenta, como decimos, que este es un país donde, digamos, va a 180 kilómetros por hora, donde no tuvimos claramente un verano tranquilo y en medio de una pandemia, el discurso político de hoy de Alberto Fernández no fue para nada similar al discurso político del año pasado. Entonces, por un lado eso, ¿qué significa el discurso de inicio de sesiones ordinarias? ¿Qué importancia tiene en términos comunicacionales? Y por otro lado, ¿cómo viste el discurso? Y sobre todo, ¿a quién crees que le habló hoy Alberto Fernández en su discurso? Bueno, buenísimo ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de intercambiar ideas tan sobrecaliente del discurso. Yo creo que mis colegas van a ir mucho más al nudo de lo político, entonces, ya que tuviste la deferencia de empezar conmigo, me gustaría plantear el contexto general, porque creo que en eso también nos va a servir entender cuál es el estilo de comunicación que vale, ya no solo para el presidente, sino también para cualquier organización en estos tiempos convulsionados de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, hace exactamente un año atrás, el primer caso en Latinoamérica fue el 26 de febrero, con lo cual estamos cumpliendo el primer año de COVID en Latinoamérica. Cuando se preguntó cuáles eran los voceros más creíbles para hablar de COVID, la política y los medios de comunicación fueron los menos favorecidos por la confianza pública. Fue un monitoreo que hizo Edelman, como siempre hace de lo que es confianza pública, y política y medios empezaron abajo. La mayor credibilidad obviamente la tenían los referentes más técnicos, científicos, y algo que es importante para entender una de las ausencias en el discurso de hoy, la gente reconocía como vocero más creíble a alguien como yo. Es decir, el testimonio del ciudadano común compartiendo alguna información o compartiendo su propia experiencia. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos cualquiera de los comunicadores que nos acompañan es, ¿cuál es el objetivo de un evento de comunicación? Si es construir la confianza, si es reparar esa confianza que ya estaba en baja por el contexto en donde además política ya viene hace 25 años en Latinoamérica entre las instituciones menos creíbles, si yo necesito recomponer ese lazo de confianza con la ciudadanía, ¿cuál es la estrategia? ¿La infalibilidad o el reconocimiento del error? Digo, ¿qué es lo que construye más confianza? El discurso fue para el lado de la infalibilidad. No nos equivocamos, hemos hecho todas las cosas bien, miren qué despliegue de bondades tenemos para la sociedad, que incluso fue, les diría, me remite hace una semana atrás en la renuncia del ministro, que también en su carta, en lugar de pedir disculpas, más allá de si tenía razón o no, pero convengamos que era un poco la expectativa de la sociedad, se dedicó a enumerar todas las cosas buenas que había hecho. Y acá aparecen los destinatarios del discurso. En esos, digamos, el presidente hizo un recorrido por la justicia, que fue su gran interlocutor en muchos de los discursos y eventos de este año. Hizo muchísimas menciones a la oposición, al gobierno anterior,
hizo mención a los medios, que si querés después lo charlamos en detalle, pero el gran ausente es la ciudadanía. Quizás apareció en algún momento un aplauso para el personal de salud, pero el contexto de la pandemia ha hecho que todas las sociedades estén bastante decepcionadas, no solamente de su dirigencia, de la situación, de los cambios, de la incertidumbre por el futuro. Hay cierto agotamiento moral, más allá de la administración que esto se está registrando en todos los países. Con lo cual la pregunta también es, ¿qué necesita la audiencia en una situación de desmoralización que en el caso de Argentina se agrava por la situación reciente de estas irregularidades con el proceso de la vacunación y además del fracaso del proceso de vacunación, porque hace 2 meses que empezó y tenemos muy poca proporción de la población vacunada. De hecho, en el grupo de riesgo de mayores de 60 hay solo un 2.23% vacunado. Con lo cual creo que lo que faltó es dirigirse a la ciudadanía, lograr alguna empatía, lograr algún reconocimiento. Yo no digo inmolarse, porque tampoco es entendible que una persona en esa situación no va a confesar y a flagelarse, pero algún tipo de reconocimiento que permitiera generar una empatía. Resultado, el rating del día de hoy cayó a la mitad del que había el lunes a la misma hora. Es decir, que esta idea de la cadena nacional como también recurso compulsivo para que la sociedad vea el discurso presidencial no funciona. ¿Pero por qué? Porque la gente puede haberse quedado un ratito para ver el discurso y claramente entendió que no le hablaba a ella. Y ahí creo que también, y acá ya termino para dar el paso a los colegas, creo que también ahí hay una clave, porque a veces en estas disputas entre poder y oposición y poder, la sociedad está sin un interlocutor, y creo que la eclosión de las marchas, que fueron muy numerosas el año pasado y empezaron con la de ayer a mostrarse como un participante activo en la escena pública, también pueden estar hablando de esta falta de consideración del poder hacia la ciudadanía a la hora de los discursos públicos. Perfecto, clarísimo. Gracias, Adri. Lore, con respecto, a ver, vos, digamos, sos especialista en lo que tiene que ver con legislativo. Hoy fue el inicio de sesiones ordinarias, donde el presidente lo que hace es bajar una agenda al Congreso de temas que le gustaría que se traten durante el año de sesiones ordinarias. ¿Cómo ves esa agenda que propuso el Ejecutivo? ¿Cuál es la diferencia que vos notás con respecto a la agenda del 2020? Y también me gustaría que hagamos un repaso por esa agenda de qué temas pudo cumplir el año pasado y qué temas quedaron pendientes para este año que comienza. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, en primer lugar, sí, hizo una agenda, planteó una agenda para este 2021, realizó algunos reclamos a los legisladores de leyes que quedaron pendientes, que él ya había anunciado incluso en la primera apertura de sesiones ordinarias que él tuvo que presidir, y que al cabo del año no habían sido aprobados, y él recordó nuevamente este reclamo y planteó algunos reclamos nuevos, algunas leyes y algunas que quería, le pedía al Congreso que por favor sean aprobadas, y también un montón de prioridades para sus ministerios de proyectos de ley que se van a estar impulsando a lo largo de todo este periodo. Anunció más de 20 leyes, casi 20 leyes, lo cual es muchísimo para lo que es un discurso de asunción o de apertura de sesiones extraordinarias, sobre todo también teniendo en cuenta que venimos de un periodo de extraordinarias en donde se habían planteado 30 proyectos de ley para que sean debatidos durante el verano, y solamente se trataron un tercio de toda esa cantidad de temas que se habían planteado, que había reclamado Alberto. Recordemos que la agenda de extraordinarias la fija el presidente de la Nación,
y los legisladores tienen y solo pueden tratar esos proyectos de ley. Con esa agenda fija, la verdad es que no pudieron avanzar mucho más de lo que los propios consensos les permitieron, en un contexto en el que está muy trabada la negociación política, tanto en Senado un poco menos, pero mucho en diputados. Entonces, la mayoría de los proyectos que lograron avanzar fue porque debían su tratamiento en el Senado, donde tienen las mayorías más acordadas y es más fácil poder avanzar. Teniendo todo esto en cuenta, entonces que hoy el presidente haya anunciado casi 20 proyectos de ley para tratar este año, parece un poco mucho. Los legisladores a la salida, cuando los consultábamos, yo tuve la oportunidad de estar hoy ahí en el recinto de sesiones, nos decían, bueno, los vamos a ir tratando a lo largo del año. Sabemos que al principio del año ya tenemos como para este mes, el mes entrante, tenemos como algunas prioridades, pero vamos a ir viendo qué pasa. Entre los temas que Alberto reclamó estaban, en primer lugar, reforma judicial. Uno de los grandes pendientes que quedó del año pasado, que tiene media sanción del Senado. También está la reforma del Ministerio Público Fiscal. Son dos proyectos que ya tienen media sanción del Senado. Justamente el Senado es la Cámara en la que tiene número a favor el oficialismo como para que avancen más rápido los proyectos. Cuando llegaron a diputados quedaron frenadas esas dos leyes porque no logran los consensos como para poder avanzar. Un poco Juntos por el Cambio ya plantó una posición que ellos están completamente en contra, y los votos que el Frente de Todos necesita para poder avanzar con esas dos reformas, que son las de lo que nosotros llamamos los bloques de la Avenida del Medio, esos bloques independientes que deciden su posición sesión a sesión y tema por tema, bueno, también plantearon una posición. Tanto los cordobeses como los labañistas ya todos dijeron que están en contra de esos proyectos, que salga por lo menos tal como vino del Senado, con lo cual que para que avance se necesita o modificaciones o nuevos proyectos. Esos fueron dos de los reclamos que hizo Alberto, además de anunciar en materia judicial un montón de otros proyectos que surgen a partir de esta comisión de juristas que estuvo analizando el sistema judicial y que se plantean varias reformas. Entre ellos dijo que va a proponer una reforma a la ley que creó el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona a los jueces y fiscales. También dijo que va a proponer la implementación del juicio por jurados, que ya se implementa en algunas provincias, pero no a nivel nacional. Y después algunas reformas menores, como al artículo 208 del Código Civil y Comercial, y algunas reformas más particulares del propio sistema. Eso es en lo que es el capítulo judicial. Después le pidió a los diputados que avancen rápidamente en lo que es en materia económica, con el impuesto a las ganancias, lo que nosotros llamamos la ley Massa, ¿no? Que es el proyecto que todos conocimos hace algunas semanas, que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en un intento también de destrabar las negociaciones en la Cámara de Diputados cuando estaba completamente trabada el debate de cualquier proyecto de ley. Bueno, se conoció esta iniciativa, que el diputado Massa lo presentó, que hasta estos días, por más que se incluyan extraordinarias, se viene debatiendo a nivel interno en el bloque, porque una de las características justamente del Frente de Todos es que no avanza con ningún proyecto que esté en agenda sin antes tener el consenso interno, sin antes arreglar con los propios. Entonces estamos todavía para el impuesto a las ganancias en esa instancia, negociando con los propios para luego salir a negociar con los otros bloques. Y es ahí en ese marco donde pidió avanzar con este proyecto de Massa, que lo que hace es subir el piso imponible del impuesto, que ya hay cierto acuerdo con el sector sindicalista para incorporarle modificaciones, y también pidió avanzar con un proyecto de ley que tiene que ver con el monotributo, para reacomodar las escalas y para dar una moratoria para aquellos que se salen del régimen de monotributo para pasar al régimen general. Ese es un proyecto de Mercedes Marco del Pont, que ya había formado parte del temario de extraordinarias, que está en la Cámara de Diputados y que a lo largo de todo el verano no pudo avanzar. Bueno, fue otro de los proyectos que Alberto hoy le pidió por favor a los legisladores que avancen con estos temas. Les explicó que era importante para los trabajadores y las trabajadoras poder recuperar salario, y que iba en línea
con las ideas generales del gobierno para este nuevo periodo, que es el de trabajar firmemente en la reactivación de la economía y la recuperación del salario. Entonces, esas dos leyes resultaban clave para la gestión. Desde el oficialismo sabemos que ya se está trabajando para que estos dos temas formen parte de la agenda más urgente, digamos, para marzo, abril, ya estar tratándolos en los recintos. Y después dejó un montón de otros proyectos que planteó que se van a estar impulsando a lo largo de este año. Uno que ya se había comentado, ya había dejado alguna señal el ministro Culfas, que tiene que ver con promover una ley de vehículos electrónicos para promover la producción de baterías de litio y el uso de hidrógenos verdes. Ya se viene trabajando con la industria de las autopartes, con las fábricas de autos. Es un texto que ya está bastante acordado, que plantea, por un lado, incluye como 2 capítulos, incentivos fiscales para la inversión, y por otro lado, la creación de un instituto de la movilidad. Y ese es uno de los proyectos que se va a presentar. También desde la cartera de Culfas se está trabajando en una ley de promoción del cannabis medicinal e industrial. Ya mantuvo algunas reuniones con las principales referentes del tema en el Congreso, con la diputada Gailiar, con la senadora Anabel Fernández Agasti, que son legisladoras que vienen desde hace muchos años trabajando esto e impulsándolo en el Congreso. Bueno, la idea es sumar todo ese trabajo a la propuesta del Ejecutivo para que se debata este año. Después también propuso que se va a fomentar las compras nacionales, se va a reformular la manera en el sistema de compras nacionales de medicamentos para fijar márgenes de preferencia para las empresas nacionales y fijar una preferencia hasta el 20% para las pymes. Esto fue lo que dijo hoy Alberto. También dijo que a lo largo de todo el año pasado se vino trabajando muy de cerca con el Consenso Agroindustrial Argentino y que en ese sentido se trabajan en varias iniciativas que se presentarían este año, que lo que apuntan es a fortalecer la inversión para agregar valor, para aumentar productividad, las exportaciones. Son todos textos que dijo que se van a impulsar, de los cuales todavía no se conoce la letra chica, que esperamos conocer a lo largo del 2021. Después tocó un tema candente, que es lo de dijo que va a impulsar una ley integral de hidrocarburos. Ustedes recordarán que durante todo el verano estuvimos discutiendo y viendo a ver si los legisladores se ponían de acuerdo o no para prorrogar la ley de biocombustibles. Había muchas expectativas, si podía decir algo al respecto. No dijo nada, y cuando hizo el anuncio de que se iba a enviar una ley integral de industria hidrocarburífera, se escuchó desde algunas bancas de la oposición que le reclamaban, bueno, ¿qué va a pasar con los biocombustibles? No hubo ninguna referencia. Después también se anunció que iba a presentar un proyecto que declare la emergencia en los servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizar las tarifas. Y ahí hizo un largo prólogo hablando sobre el autoabastecimiento, la necesidad de que las personas no estén 100% todo el tiempo ocupadas y abocadas a ver si llegan a fin de mes para pagar sus tarifas, y que era necesario separarlo del dólar, y que van a impulsar una ley en este sentido. Después, en materia de educación, también dijo que va a presentar una nueva ley de financiamiento educativo y que iba a retomar todo el debate que se había dado para dictar una nueva ley de educación superior. Cuando habló sobre el términos de educación, hizo también algunas referencias a lo que es conectividad, un poco también por el tema de la pandemia, pero bueno, no presentó ningún proyecto en ese sentido, sino que una reforma más ambiciosa que tiene que ver con una nueva ley de financiamiento educativo. Después habló sobre algunos proyectos sociales, que se iba a impulsar la creación de un sistema de cuidados, un sistema integral de cuidados, una ley para los pueblos originarios. Respecto al tema ambiental, dijo que se iban a crear, no aclaró si sería por ley o no, pero lo anunció en el paquete en el que estaba anunciando proyectos de ley, 6 nuevos parques nacionales en distintas provincias, que también el Congreso va a tener que refrendar el programa que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional, que un poco extendió los plazos. Se esperaba que eso podía ser ahora en estos primeros meses del año, y un poco dijo de que no estaban apurados para aprobar este programa, así que la ley podría llegar a lo largo del año.
Y hasta ahí llegamos con lo que es agenda que dejó planteada el presidente de la Nación. Buenísimo. Bueno, vamos a tener un año bastante movidito entonces Sí, en términos de Congreso. Juan, yo estaba pensando hoy cuando escuchábamos el discurso de Alberto Fernández, Walton planteaba que hay 3 actores que tienen legitimidad, digamos, para hablar de política, y ahí es donde radica la comunicación política, ¿no? En el vínculo entre estos actores. El periodismo, por un lado, los periodistas, los políticos y la opinión pública. En ese sentido, se desprenden 3 agendas de esto, que es la agenda política, claramente, que hoy intentó plantear el presidente Alberto Fernández, la agenda de los medios, y por otro lado, la agenda pública, que entiendo que ustedes tienen bastantes mediciones sobre el tema, y me gustaría charlar un poquito del tema con vos. Yo lo que veo, por lo menos, o lo que vi hoy, pero me gustaría tu opinión, es un desacople bastante importante entre la agenda que quiere plantear el Ejecutivo con la agenda o de lo que habla por lo menos el ciudadano común, que no me gusta llamarlo así, pero para que se entienda, digamos, la gente en la calle, digamos. ¿Vos ves ese desacople también entre las distintas agendas o creés que el Ejecutivo está entendiendo realmente por dónde pasa la conversación pública? Mira, yo creo que hay una obviedad, ¿no? Primero, que tiene que ver con en la cabeza de todos los argentinos, y hasta te diría casi que ponerse en la cabeza del 90% de los seres humanos de todo el mundo, hoy hay una agenda muy, muy marcada por la pandemia, ¿no? En algunos países, en algunas regiones, más avanzado en términos de cómo está la vacunación, en otros mucho más atrasados. En nuestro caso estaremos, comparado con el mundo, en alguna especie de intermedio, pero de todas formas, con una expectativa puesta, el gobierno puso una expectativa en el tema vacunas, que si bien se puede ir cumpliendo con el tiempo, también es cierto que viene con un ritmo, digamos, menor al que se había prometido, y eso trae problemas. ¿Y por qué digo esto de la obviedad de la pandemia? Porque si bien el gobierno, Alberto Fernández dedicó buena parte de su exposición a hablar sobre la pandemia, a mí me da la impresión de que en términos sociales, cuando uno analiza cómo está la cabeza del ciudadano argentino hoy por hoy, lo primero que se encuentra es mucho miedo. Y te diría, vamos a marzo del año pasado y tenés casi el mismo miedo que tenés en este marzo de este año. O sea, el temor al virus casi que no ha variado. Sí ha variado, o nos hemos ido acostumbrando a, digamos, salido más de lo que hacíamos antes. Se han ido liberalizando ciertos controles. La ciudadanía, o por derecha o por izquierda, también ha ido teniendo más movilidad, pero esto no quita que el miedo haya desaparecido. Entonces, digamos, ante esa ciudadanía con miedo, apareció casi como el puente para discutir cualquier otra cosa, el tema vacunas. Entonces, a mí me da la impresión, y me sumo un poco a lo que decía Adriana sobre esta idea de la infalibilidad y el error, ¿no? A mí me da la impresión de que, debido a la importancia que tiene ese puente hacia otra agenda, que son las vacunas, y el enorme error que tuvo el gobierno vinculado a cómo se trató el tema vacunas, a mí me da la impresión, insisto, que hay como una explicación insuficiente. Y es más, en el discurso yo sí he visto incipientemente, podemos discutir cuánto más habría que haberle dedicado, pero incipientemente un reconocimiento del error o una mirada sobre lo que ocurrió. Ahora vos fíjate que no le puso nada de énfasis en realidad a lo que es entre comillas, la solución a ese error, que tiene que ver, bueno, no solo el cambio de nombre, digo, sino, bueno, ahora, a partir de ahora, cómo se va a lidiar con todas las vacunas que lleguen, que para mí es un poco la clave de cómo podés ir reconstruyendo o cómo salís de tu error para pasar a una agenda distinta. Porque finalmente, yo insisto con el puente, para poder hablar de algún tipo de mejora económica que supuestamente vamos a tener durante el año, para poder hablar de un acuerdo, que se atrasó un poco, pero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
para poder hablar de cualquier tipo de reactivación económica o temas vinculados a energías renovables, a autos electrónicos, a litio y a un poco la agenda que marcaba Lorena. La verdad que previamente, para entender a la ciudadanía, para que te prestes atención a cualquiera de esos temas, vos tenés que resolver el puente. Y el puente es el que se rompió. Ahí es donde yo veo que hay un problema de comunicación y donde veo que, insisto, la palabra, o sea, decir algo, decir esto no es así, acá no hay ningún delito, o cualquier tipo de palabras que, en este caso este gobierno, pero lo puede llevar a cualquier otro, que el político diga, honestamente no es suficiente. ¿Por qué? Porque, volviendo un poco también a lo que decía Adrián y vos planteabas, Juan, hay una distancia de agendas y hay una distancia de credibilidades. Entonces, que el diga esto es así, solamente le sirve a los propios, porque los propios tienen un preconcepto positivo de ese presidente, ¿no? Entonces, la misma palabra ya viene con casi que diría una mirada positiva per se. Ahora, por fuera de ese núcleo, la explicación hasta ahora que yo vi, no solo me parece insuficiente, sino que, insisto, me parece desfasada, ahí sí desfasada, de las preocupaciones de la ciudadanía. Entonces, y vuelvo al principio y ahí cierro. Como el temor no varió, el temor no se ha modificado en el año de pandemia, al temor le sumaste mucho pedido de cuidado, mucho pedido de amparo, una ciudadanía que le exigía y le demandaba al gobierno, cuídame los precios, a las empresas le pedía no me rajes, no me despidas, a la empresa le pedía no me subas los precios de los productos. O sea, un pedido de una ciudadanía huérfana y casi que demandando, pidiendo, rogando por cuidado. Después lo que vino, digamos, en el temor y en el amparo, siempre en el medio un remolino de incertidumbre que tiene que ver con la vida misma y con la incapacidad de tener cierta certeza en contexto pandémico. Pero a todos esos sentimientos bastante potentes, digamos, en la cabeza del argentino, vos le sumaste uno que tuvo que ver con la esperanza, que tiene que ver con las vacunas. Y en realidad no hay nada peor, digamos, aún peor, mejor dicho, que no tener esperanza, es que te den la esperanza y te la saquen. Entonces ahí es donde yo siento que hay un camino, un lugar que a mí todavía no me termina de cerrar de la comunicación gubernamental, de cómo terminó lidiando con, básicamente, con esto que generó, que es, generaste esperanza y la sacaste. Y todavía me da la impresión de que no pudiste poner de vuelta esa esperanza, porque, insisto, el puente, que es las vacunas, hacia cualquier tipo de agenda más propositiva que vos quieras poner, todavía no está del todo reconstruido. No se escucha, Juan, lo tuyo. Ahí está, perdón. No, clarísimo. Me quedé pensando un poco, Adri, lo que mencionabas vos del tema de los medios. Yo creo que si hay algo que sabe hacer muy bien el peronismo / kirchnerismo es elegir a sus adversarios en términos políticos y comunicacionales. Hoy, a ver, pasamos de un Alberto con un discurso súper alfonsinista de unidad nacional el año pasado a un Alberto hoy con un discurso más peronista / kirchnerista clásico, donde los adversarios parecieran ser prácticamente los mismos que tuvo el kirchnerismo en su momento, que son la oposición / el macrismo, poniendo nombre y apellido en eso, las grandes empresas o los grandes sectores económicos que presionan, digamos, y que a través de el aumento de precios y la concentración de mercado, etcétera, ahogan a la población. Por otro lado, la justicia, claramente. Y en cuarto lugar, los medios, muy, muy fuerte y muy marcado. Y me gustaría hablar un poquito de eso con vos. Hoy Popea sacó un comunicado, un comunicado sobre este tema, digamos, con respecto a qué posición está tomando el gobierno con respecto a los medios. Y ahí, yo sé que vos sos una estudiosa sobre el tema, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo estás viendo esto.
Bueno, esa posición que vos marcás, ¿no? De recurrir a la idea de los medios que se tenía en el anterior gobierno, también nos habla de otro escenario, ¿no? Hace 10 años atrás prácticamente no usábamos WhatsApp. Hace 10 años atrás no había teléfonos inteligentes, eso significaba que vos no tenías esta facilidad para capturar una imagen y mandarla aún con pocas condiciones de conectividad, como vimos recientemente en Formosa. Con lo cual, si fue efectivo la lógica de culpar a los medios del clima social, es un poco anacrónico hacerlo en los mismos términos en este tiempo. Y obviamente tiene otros efectos, pero que no tienen que ver con esa lógica. En el discurso, cito, el presidente habló del periodismo y los medios como fabricantes de desánimos, como los que instalaban la idea de una Argentina sin salida, pero cualquiera de los que están en esta sala, que manejan comunicación, saben que lo de instalar ideas es un imposible. O sea, saben que si alguien viene y dice, listo, yo voy a instalarte una agenda, yo voy a hacer que las personas piensen de vos lo que vos quieras que piensen, eso es magia imposible de resolver. Con lo cual, seguir haciendo esas acusaciones se genera un juego de, ¿no?, engrandecer a ese enemigo, ¿no? Y ese enemigo, a su vez, toma el guante porque lo muestra más grande que lo que es, porque lo que también vemos en estos 10 años es que los medios están en una crisis que todavía no pueden resolver. Una de las cosas que aporta el comunicado de FOPEA es la distinción entre medios y periodismo, ¿no? Porque también esta idea de que los periodistas somos representantes de los medios desconoce la tremenda precarización en la que se encuentran la mayor parte de los periodistas, porque aún cuando estamos en pantallas de primer nivel, la mayoría de nosotros somos trabajadores freelance, con múltiples empleos, con muy poca posibilidad de agendas. Esto que mencionaba Juan, ¿no? Tenemos necesidad de generar esperanza en la vacuna. Nosotros desde Poder Ciudadano, Infociudadana, CIPEC y ASIG venimos impulsando, después del escándalo de las vacunas, un pedido de disponibilidad de datos sobre las vacunas. El miércoles pasado aparece un monitor, pero esos datos siguen sin explicarnos dónde están las vacunas, quiénes se dio la primera dosis, quiénes se dio la segunda dosis. O sea, nos dan datos generales. Yo estoy haciendo todos los días unos gráficos y, por ejemplo, en esos datos el personal de salud tiene 109% de dosis. Claro, lo que pasa es que no están discriminadas cuáles son primera y segunda dosis. Esto no contribuye a generar confianza. Entonces estamos en un mundo en donde la principal fuente de información de la pandemia no fue un medio, fue una universidad privada como la Johns Hopkins, de donde todos los medios sacaban los datos. Y esa otra universidad, como la Universidad de Oxford, en el portal de Our World in Data, en donde nosotros estamos sacando información. Y donde además pone a la sociedad en una situación que es única y que es sumamente interesante. Y es que de todas las desgracias que hemos sufrido, esta es la primera en mucho tiempo que nos toca a todos simultáneamente. Porque cuando hay un terremoto del otro lado de la cordillera, uno puede pensar que esas condiciones tienen que ver con Chile y a mí no me pasa, o cuando hay una inundación en Argentina, nuestra desgracia también impide la comparación. Pero ahora estamos todos en el mismo nivel. Argentina es uno de los países de Latinoamérica que más vacunas recibió, a pesar de que dice que recibió pocas. El problema es que de las que recibimos, tenemos la mitad sin aplicar. Es decir, que si tuviéramos las vacunas aplicadas o si lo hubiéramos aplicado coherentemente a la idea de las fases propuestas por el propio Ministerio de Salud, seguramente hoy ya podrían decir terminamos con el personal de salud y ya estamos cerca de los de mayores de 90 años. Pero como ellos mismos plantean un plan de vacunación que no cumplen,
y no dan datos, todo alimenta la suspicacia. E incluso esta acusación de los medios, lo único que sirve es para abonar este escepticismo generalizado, que creo que es el peor escenario acá, después Juan lo dirá, ¿sí? Porque peor escenario de una sociedad que se cree cualquier cosa, que es un poco lo que planteó el presidente en su discurso, es una sociedad que no cree nada, que desconfía de todos, que creo, ¿no?, la que se acerca más a lo que nos está pasando, porque esto que mencionaba, este miedo exacerbado, de hecho, estamos viendo en una sociedad donde una persona que estornuda se convierte en un enemigo público en la vereda. Y de hecho estamos pensando, digamos, las discusiones que tienen que ver con la vuelta a las escuelas, y eso todo es, y vos me vas a contagiar, y vos podés estar contaminado. O sea, estamos viendo además una situación que exacerba la desconfianza en el otro. Con lo cual, además, atentar, pegar, descalificar uno de los actores que podría estar generando un puente a través de la información, también es riesgoso. Entonces, yo creo que esa estrategia, que fue muy efectiva en otros momentos, no lo sé si es tanto, porque yo cuando tengo un problema interno, les digo, ay, ustedes se están cubriendo mal. Cuando tengo un problema global, yo no puedo decir, nosotros estamos dando muchas vacunas, porque yo simplemente entro a la web de Chile o de Brasil y me doy cuenta qué es lo que están haciendo. Entonces, la comparación y la circulación de información global y la activa participación de la ciudadanía en la información hace que el periodismo sea otro actor muy diferente al que era hace 10 años atrás. Clarísimo, gracias, Adri. Como mencionábamos hoy al comienzo, este es un año electoral y acá me gustaría entender un poco, Lore, vos escribiste una columna muy buena, muy interesante, el que no la leyó, búsquenla en Perfil con Doris Stauber, sobre qué puede pasar en diputados y por qué diputados es la madre de todas las batallas. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo están hoy los diferentes sectores en el Poder Legislativo, en ambas cámaras, y qué podría pasar si gana el oficialismo y qué podría pasar si gana la oposición en términos de quórum, en términos de minorías y mayorías, en términos de posibilidad del Ejecutivo de avanzar con su propia agenda en el Poder Legislativo. Uh-huh. Bueno, como ustedes saben, tanto en las dos cámaras tenemos una fuerte polarización de los sectores. Tenemos dos grandes bloques mayoritarios que tienen la gran mayoría de las bancas, y después tenemos algunos bloques minoritarios que se fueron conformando tal vez en interbloques para sumar peso y tener más presión, pero lo cierto es que no hay ningún bloque que tenga la mayoría como para poder imponer su propia agenda. Esto los obliga sí o sí todo el tiempo a salir a negociar. El oficialismo con el interbloque del medio, con los interbloques del medio, perdón, y la oposición también, ya sea para frenar o para impulsar cualquier ley, también tiene que hacer este trabajo de construir consensos para poder viabilizar sus leyes y sus proyectos. Este escenario, bueno, ahora con las elecciones que tenemos en octubre, no creemos que vaya a cambiar demasiado. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos en la Cámara de Diputados se renuevan 127 bancas, que son escaños que fueron electos en el 2017. En ese entonces, lo que era Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, en ese entonces Cambiemos, había sido la fuerza más votada, había ganado en 13 provincias, inclusive en las principales provincias del país, en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y el kirchnerismo se había logrado imponer solamente en 8 jurisdicciones. Fue una muy buena elección para Cambiemos, y son esas las bancas que en este octubre, o cuando se realicen las elecciones, eso también está por verse, son las que se van a poner en juego. Entonces nos encontramos con que la oposición apuesta en estas elecciones más del 50% de sus bancas, con un oficialismo que pone en juego el 45% aproximadamente. A ver, ¿quién tiene las de ganar? Tenemos que tener en cuenta que es una elección intermedia,
donde se espera que va a estar muy polarizado también, porque los dos grandes espacios políticos apuntan también como a la unidad, porque les sirve a nivel de voto, de salir a buscar votos, la unidad del sector. Entonces esperamos que tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos tienen que hacer una muy buena elección para que lo que después se modifique en términos de bancas sea muy poco. Tenemos que, por ejemplo, si cambiamos, nosotros planteamos 3 escenarios para tratar de ver, bueno, pensemos cuál puede ser el mejor escenario posible en términos políticos, económicos, de salud, que el plan de vacunación haya sido un éxito, que en la vuelta a clases de las escuelas también, que no haya habido rebrote ni segunda ola, que la economía se haya encarrilado y se reactive. Planteamos un escenario intermedio, plano, donde todo más o menos continúa como hoy, sin una reactivación marcada, pero con algunas señales, con un rebrote, pero controlado, y planteamos un escenario de mínima, es decir, que el regreso a las clases fue un desastre, se tuvo que volver al aislamiento total en las casas, la economía no reactivó, se cayó el acuerdo con el Fondo Monetario, bueno, algunos factores que hagan que un escenario, plantear un escenario de mínima. Y lo que obtuvimos en cuanto a resultados en estos 3 escenarios es que el Frente de Todos, sobre todo en diputados, todavía tiene un poquitito para ganar. Cambiemos no tiene casi nada para ganar en términos de bancas, y lo muy importante, que lo que es la Avenida del Medio, todos los interbloques del medio, ellos también finalizan, la gran mayoría finaliza mandato este año, y ahí es también donde el Frente de Todos puede ganar aliados circunstanciales, con aquellos partidos provinciales que pueden terminar siéndole útiles a la finalidad de generar alianzas para la votación de leyes. En ese sentido es que vemos que el Frente de Todos puede llegar a quedar muy cerca de tener quórum propio, de tener los 129 diputados para poder iniciar una sesión o para aprobar leyes que necesitan mayoría especial. Y si no llega a tener ese número mágico de los 129, hoy está en 119, es decir, que le faltarían 10 bancas nada más. Esos votos que le faltarían los puede conseguir, como les decimos, en estos aliados provinciales, porque puede esperarse que Santa Fe haga una muy buena elección, el Frente de Todos, con Perotti a la cabeza, Misiones también puede hacer una buena elección y ahí obtener aliados provinciales, con lo cual, si no llega a la mayoría propia con los propios votos, es muy probable que lo pueda llegar con los aliados. En ese sentido, creemos que el Frente de Todos puede llegar a quedar muy bien parado en diputados. Lo que es Juntos por el Cambio, por su parte, tendría que hacer una elección excelente, es decir, volviendo a repetir la elección de la ciudad de Buenos Aires, en la que arrasó Carrió y sumando los votos de Lustó, ganar la provincia de Buenos Aires y ganar los principales distritos provinciales para mantenerse más o menos como está hoy, en 113, 115 bancas, más o menos conservar o no perder escaños respecto a lo que tiene hoy día. Ese es el escenario que vemos. Ahora, si vemos qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar en Senado, en el Senado se ponen en juego las bancas de 2015, ustedes recuerdan que fue cuando había ganado en primera vuelta Daniel Scioli, entonces arriesga mayor cantidad de bancas el Frente de Todos que Cambiemos. Sin embargo, por los distintos, por las alianzas y las provincias que son las que arriesgan, el Frente de Todos tiene más chances que Cambiemos de mantener esa mayoría. Nosotros preveemos que en cualquiera de los 3 escenarios, el de mínima, el del medio o el de máxima, el Frente de Todos en el Senado estaría más o menos como hoy, manteniendo la mayoría por una distancia considerable respecto del segundo. Lo que sí no llegaría a los 2/3 de los votos, que es lo mismo que sucede hoy día. Los 2/3 de los votos es el número clave para poder modificar, para poder tratar leyes que necesitan una mayoría especial, para modificar leyes como el Consejo de la Magistratura y algunas otras leyes especiales. Entonces, el escenario en el Senado sería muy parecido. En diputados nos encontramos con que podría mejorar un poco el Frente de Todos. Entonces, para el 2022
el Poder Ejecutivo podría encontrarse con un poder legislativo bastante afín a sus necesidades. ¿Eso le allanaría el camino al gobierno para impulsar sus propias leyes, que es lo que vos recién me preguntabas, Juan? Y puede ser que sí, pero hay que tener en cuenta que al ser mayoría también hay un montón de diferencias internas. Al Frente de Todos, que es lo que le pasa hoy mismo, que yo había comentado también en mi intervención anterior, es un espacio de unidad en donde hay muchas vertientes. Tenés los sindicalistas, los empresarios, los industriales, los emprendedores, los promotores del medio ambiente, los jóvenes ambientalistas, a los que proponen medidas de género y los que son defensores de las economías regionales. Tenés un montón de expresiones dentro de un mismo espacio y eso va a hacer que también genere, más en vistas a las próximas elecciones presidenciales, que puedan verse mayores diferencias internas y que tal vez ese viento a favor que se logre por tener mayoría en las dos cámaras se vea trabado por estas diferencias internas. Hasta hoy el Frente de Todos siempre, antes de salir al campo de batalla, antes de llevar cualquier iniciativa, cualquier ley al recinto, primero resuelve lo de adentro. Bueno, hay que ver qué pasa, ¿no?, con la nueva conformación y qué dinámica adopte. Pero eso es como el escenario que preveemos luego de las elecciones. Perfecto, gracias, Lore. Vos mencionabas recién el punto de la unidad, ¿no? Sí. Y me parece súper interesante pasar mi siguiente pregunta en este punto, Juan, para vos. Si nosotros analizamos el oficialismo hoy, vemos claramente una coalición de 3 espacios muy marcados, sumando sindicalismo y demás que mencionaba Lore, pero hay 3 espacios bien marcados, que es el kirchnerismo, el albertismo, si es que podemos denominarlo así de alguna manera, y el masismo o Frente Renovador también, junto al PJ también, ¿no? Parte del PJ. Por otro lado, en Cambiemos, o en lo que sería Juntos por el Cambio, también es una coalición de determinados sectores donde encontramos el radicalismo, el PRO, parte de la coalición cívica. Entonces, lo que mencionaba Lore recién con respecto a la unidad creo que es importante. Y acá va mi pregunta. ¿Cómo ves que llegan ambas coaliciones a las elecciones de este año? ¿Qué mediciones están viendo ustedes o qué están viendo, digamos, en términos electorales de cómo llega el Frente de Todos y cómo llega Juntos por el Cambio, si es que se mantiene unidos de esta manera de cara a las elecciones legislativas? Y también ahí hay una pregunta muy interesante de Luis Seco sobre cuál va a ser el discurso o el enfoque que le pueda llegar a dar tanto el gobierno como la oposición con respecto a lo electoral, ¿no? Que claramente hay una crisis económica y una economía que no se enciende como había prometido Alberto Fernández en campaña y pareciera que no se va a encender antes de llegar a las elecciones. Entonces, ¿cómo crees que va a encarar el discurso de campaña del Frente de Todos y cómo crees que lo va a encarar Cambiemos con un fracaso económico también hace poco tiempo, digamos? Bueno, a ver, si uno mira el discurso de hoy, creo que todos coincidimos y es bastante evidente que hay una definición, una decisión del presidente, finalmente, de ir a buscar, a mantener su electorado más duro, un discurso para ese lado. Tal vez el gran plus que le dio Alberto Fernández a esta coalición tuvo que ver con mantenerlos a todos unificados en ese entonces, ¿no? La llegada de Massa, algunos gobernadores, después sindicalistas, etc. Creo que un año después, con pandemia en el medio y con un derrumbe económico como, digamos, vemos en Argentina y en buena parte del mundo, y a ver, voy a decir lo que yo creo es el racional de por qué se toman ciertas decisiones. No digo que para mí sea lo mejor o lo peor, de hecho no voy a hacer ningún comentario sobre ese estilo, pero sí cuál es el racional que yo veo de por qué finalmente el presidente termina en parte como dirigiéndose al núcleo duro, y me da la impresión que la dinámica de la campaña también va a tener que ver con eso. Porque, y tomando la pregunta de Luis que hizo en el chat, evidentemente la cuestión económica influye en esta elección y en todas, en este país y casi en todos. Dicho esto,
en una situación normal, esta economía haría casi imposible que cualquier oficialismo gane una elección. No estamos en una situación normal, lo cual esto te abre un sinfín de posibilidades. Es más, si vos mirás la dinámica de las elecciones que hubo en pandemia, vos mirás Ecuador, mirás Bolivia en parte, mirás Estados Unidos, ni hablar, Portugal, Polonia, básicamente detrás de casi todas las elecciones, por ahí en Bolivia había una situación un poco más particular. Acá hay una discusión que es oficialismo diciendo estamos mal por la pandemia y oposiciones diciendo estamos mal porque el oficialismo lidió mal con la pandemia. Ese es el paraguas discursivo, argumental, narrativo de las oposiciones y los oficialismos en el mundo. Acá va a ser lo mismo. Dicho esto, como yo entonces veo que la economía no va a tener el motor suficiente como para finalmente atraer a votantes que ya se te fueron, porque hay un votante que se fue del frente de todos, ese votante más light, ese votante menos convencido, ese votante que es razonable que se vaya más rápido. Ahora, como creo que ese votante por la economía no lo vas a recuperar, finalmente me da la impresión que en el racional del gobierno es, ¿sabés qué? Vamos a polarizar todo. ¿Por qué? Porque si vos polarizás todo, también casi que obligás al que está enfrente también a polarizar todo. Porque si vos te cerrás en el tuyo, un discurso más light, moderado, dialoguista de la oposición, hasta te puede quedar un poquito lavado. Y creo que el gobierno se siente muy cómodo yendo a un palo a palo, núcleo duro contra núcleo duro, ¿no? Digo, núcleo duro del Frente de Todos contra núcleo duro de Juntos por el Cambio. En ese esquema me parece que el gobierno se siente cómodo. ¿Por qué? Primero, porque los núcleos duros, la base más pura y más dura, es mayor la del Frente de Todos o la del kirchnerismo que la de Juntos por el Cambio, Cambiemos. Eso por un lado. Segundo, vos hoy no tenés ningún código postal que te diga dónde está la tercera fuerza. No hay una figura, no hay una silueta, no hay un código postal. Nadie sabe dónde está una tercera alternativa. Y es más, los que aparecen, hay que ver si finalmente terminan teniendo tanto peso, pero hasta ahora existe. Los que aparecen, no digo para ocupar la famosa avenida del medio, pero sino para hacer una elección por encima de lo esperado, tiene más que ver con los libertarios, que por supuesto tiene una cuota muy alta antipolítica. Está en un momento espectacular del mundo y de Argentina para ser antipolítica. Y lo digo de manera preocupante, no estoy festejando, pero sí me parece que es, en este contexto, hacer antipolítica es fácil. Y obviamente casi todo ese voto, o buena parte, no todo, pero buena parte de lo que vayan a crecer los liberales o los libertarios, tendría más sentido que se lo roben a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos. Entonces, el racional detrás de esto me da la impresión de que es, con la economía no te voy a convencer, me quedo con lo propio, y propio contra propio me siento cómodo para ganarte. Es un poco lo que yo veo de racional. ¿Por qué me parece también que el gobierno se siente cómodo con eso? Porque así como, yo diría, en 2000... el kirchnerismo pierde en 2015 con Macri y en 2017 Cristina es candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires y pierde. Pierde por poquito, pero pierde. Pierde por randazo, pero pierde. Cuando vos mirás, si querés, la identidad de esa campaña 2017, que habías cambiado el nombre, no era más Frente para la Victoria, ahora era Unidad Ciudadana, pero la verdad es que no había una evolución de lo que era el Frente para la Victoria a lo que fue Unidad Ciudadana. Básicamente era más de lo mismo. Era Cristina, con lo suyo, siendo candidata. Y la evolución del espacio se da en 2019, con Alberto Fernández, con Sergio Massa, con algunas figuras del peronismo del interior. O sea, ahí está la verdadera evolución que te hace volver a tener... Bueno, siempre tuviste un escenario competitivo, pero te hace ganar cómodamente una elección en primera vuelta como la ganaste. A mí me da la impresión que también el Frente de Todos cuenta con que Juntos por el Cambio todavía no tiene resuelto su interna, su identidad, y básicamente su respuesta a lo ocurrido. Yo no veo todavía en Juntos por el Cambio una evolución, si es que quiere evolucionar, hacia algo distinto. Como sí lo vi en 2015 con el PRO.
El PRO, en 2015, evolucionó, coalición cívica, radicalismo, se creó Cambiemos. Fue una evolución de un espacio mayoritario con otros espacios importantes como socios. Bueno, yo esa evolución todavía en esta mitad de término no la veo, de hacia dónde quiere ir Juntos por el Cambio. Y finalmente lo que te puede terminar dando una respuesta de si tenés una evolución o no, tiene que ver con el resultado básicamente de las elecciones, no solo internamente, quién termine ganando si hay una primaria, sino sobre todo cómo termina siendo el resultado contra el oficialismo. Entonces, y ahí cierro y no me extiendo más. Ir a buscar la polarización sin darle juicio de valor, me parece que es casi que la única alternativa que encontró el gobierno para este esquema en donde la economía, por la pandemia o por cómo el gobierno lidió con la pandemia, ahí está el gran problema o el gran paraguas discursivo de la elección, nos va a terminar dando una elección en donde yo creo que el gobierno se siente lo suficientemente confiado como para que funcione la pandemia como excusa para no haber cumplido con muchas de las expectativas y las promesas que había puesto al principio del mandato. Estás muteado. Un año de pandemia y todavía no aprendí a desmutearme con David. Decía recién Gabriela Ian, que es consultora senior de Asuntos Públicos, me decía algo que me parece muy, muy cierto y muy relevante. Me decía, no hay 2023 sin 2021, y creo que a eso apunta, ¿no? Tanto el gobierno como la oposición, a mantener lo que ya tiene. Y me parece que este status quo y de jugar y de apuntar a la grieta va en este sentido, ¿no? Creo que le sirve a ambos y creo que los dos se tienen que perfilar de manera distinta para 2023. Súper interesante la charla, estamos sobre la hora, pero súper agradecido Adri, Lore y Juan por habernos acompañado. La verdad que un placer, tuvimos una hora conversando sobre cómo vemos y qué pensamos que puede llegar a pasar en este año, y sobre todo analizando lo que pasó hoy, que me parece que podríamos habernos quedado 2 horas más y a veces hubiese seguido siendo igual de interesante. Así que, nada, agradecimiento total a Adri, gracias Lore, gracias Juan, y gracias a la gente que nos acompañó, que la verdad un placer, y por todas las preguntas que estuvieron llegando, que la verdad que no tuvimos tiempo para contestar, pero nada, sinceramente, gracias a todos. Gracias a ustedes por generar este espacio. Reflexiones siempre son bienvenidas. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.